El recuerdo lejano de los visigodos llega hasta nosotros por esa afición que tenían de deponer a sus reyes, dándoles muerte tras unas torturas crueles, aunque en ocasiones también utilizaron ardides ingeniosos, como rasurarles el pelo para convertirlos en clérigos, dejándolos así excluidos del poder real. Pero la realidad de este pueblo con el que todos los hispanos compartimos algo de nuestro linaje genético es que los visigodos fueron de todos los germanos los bárbaros más poderosos y los que cambiaron más la historia de Occidente, sin pretenderlo, porque cambiaron la historia del Imperio Romano con sus acciones. En Historia sin cuentos y en Historia imperial les vamos a dar un repaso en su viaje desde el mar Báltico alcanzando hoy la batalla de Adrianópolis, que se produjo a las puertas de Constantinopla, la actual Estambul, y las consecuencias inmediatas de aquel desastre, donde cayó, dirigiendo a sus tropas, un emperador romano, Valente, caso casi inédito en los 4 siglos de historia imperial. En el segundo nos centraremos en las campañas griegas de Alarico y el saco de Roma, y en el tercer capítulo veremos cuándo se asientan en las Galias e Hispania, pero eso ya será las próximas semanas. Pero ¿quién era este pueblo de guerreros peregrinos? ¿Quiénes eran los visigodos? Los godos eran un pueblo germánico que originalmente habitó en el sur de Escandinavia. A partir del siglo I a.C. comenzaron una larga migración hacia el sureste, hasta asentarse 2 siglos después en las llanuras situadas al norte del Mar Negro. Allí parece ser que se dividieron en 2 grandes ramas: los grutungos, que más tarde serían identificados como los ostrogodos, más al oriente, y los tervingios, que probablemente serían los conocidos como visigodos, más hacia el oeste. Los tervingios se expandieron durante décadas y cruzaron con frecuencia las fronteras del Imperio Romano, mezclando saqueos con acuerdos y colaboraciones militares. Ya en el siglo III, los romanos les cedieron la provincia de Dacia, lo que hoy sería el oeste de Rumanía, a cambio de que cesaran en sus ataques. Tiempo después, bajo el gobierno de Constantino el Grande, se les reconoció ya como federados, aliados del imperio encargados de defender sus fronteras a cambio de dinero y tierras. Aunque por entonces el imperio atravesaba crisis económicas, seguía siendo un lugar de riqueza y oportunidades. Por ello, los godos, como otros pueblos germánicos, presionaban constantemente las fronteras, pidiendo más tierras, mejores pagos o ya simplemente saqueando. Pero nada preparó a toda esta agrupación de pueblos germánicos con lo que sucedió a partir del 376 con la llegada de los hunos. Estos eran unos jinetes temibles que venían desde las estepas asiáticas, cruzaron el Volga, aplastaron a los alanos y cayeron sobre los ostrogodos, que fueron derrotados y se vieron forzados a unirse a los hunos como vasallos. Al otro lado del río Dniester, donde estaban los visigodos, se observaba lo que podía ocurrir. Cuando intentaron resistir, también fueron derrotados por los hunos, pero a diferencia de sus parientes, tuvieron la oportunidad de escapar y empezaron a pedir permiso a los romanos para cruzar el río Danubio e instalarse en la provincia de Moesia, que la veis ahí en el mapa, lo que hoy sería parte de Serbia y Bulgaria. Los romanos aceptaron. Era preferible tenerlos dentro como aliados antes que estuvieran fuera como enemigos. Pero nada salió como se esperaba. El imperio estaba debilitado en esa zona. Las autoridades locales estaban corrompidas.
el Dux Máximo y el Comes Lupicino, responsables de administrar la región, extorsionaban a los refugiados godos y les vendían comida a precios imposibles, o según las crónicas, intercambiaban carne por niños esclavizados. Los godos ya estaban desesperados de pasar hambre y de sufrir abusos. Tener en cuenta que era una migración que desbordaba las previsiones que podía tener el imperio. Grandes grupos liderados por jefes de tribus, bandas o incluso auténticos saqueadores. Mientras tanto, las diferentes tribus godas competían también entre sí. El liderazgo de los visigodos pasó de Alavivo a Fritigerno, que era un caudillo más astuto y pragmático. Por su parte, otros grupos godos como los greutungos y los taifalos también empezaron a pedir asilo en el imperio, pero sus reivindicaciones fueron rechazadas. La situación se siguió tensando hasta que finalmente estalló. Lupicino, el romano, intentó deshacerse de los líderes godos con una trampa. Los invitó a cenar y planeó asesinarlos durante un banquete. Pero también el plan salió mal. Aunque uno de los líderes que hemos comentado, Alavivo, fue muerto, Fritigerno se escapó. No hubo vuelta atrás. La rebelión gótica había comenzado. En los campos cercanos a Marcianópolis, que es cerca de la desembocadura del Danubio, Fritigerno y sus guerreros, hambrientos, mal armados, muchos sin caballos, se enfrentaron al ejército de Lupicino. A pesar de la inferioridad de medios, los godos vencieron, pudieron saquear la región y fueron tomando las armas de los enemigos muertos y comenzaron su avance hacia el sur. Otros grupos se fueron sumando. Godos que estaban ya en el ejército romano, que desertaron, esclavos fugitivos, contingentes de alanos e incluso hunos. Para entonces Fritigerno empezaba a dirigir una fuerza respetable, quizá de más de 10.000 combatientes, e intentó tomar la población de Adrianópolis. Pero la ciudad de Adrianópolis tenía unas buenas murallas y no las consiguió superar. Empezó a asediarla y empezó a perder hombres. Decidió que pasara el invierno y saquear el campo. Los godos seguían necesitando comida y buscaban también un acuerdo con el imperio, pero sabían que si se seguían dispersando en pequeñas partidas, los romanos los podrían ir cazando uno a uno. Fritigerno demostró una notable capacidad de mantener la cohesión de sus fuerzas y sabía cuándo dividirlas y cuándo reunirlas para resistir. Por su parte, el emperador Valente estaba comprometido por entonces en una guerra contra los persas y estaba buscando la forma adecuada de responder a los godos. Pactó la paz en Armenia con los persas y empezó a enviar tropas a los Balcanes. También desde Galia empezaron a llevar los refuerzos francos, aunque al parecer muchos de estos bárbaros francos empezaron a desertar antes de llegar a Oriente. Los godos entonces se empezaron a desplegar por las montañas y esperaban resistir el cerco de las unidades romanas que venían desde el oeste con el emperador Graciano y nuevos grupos que podían atacarles desde el sur. También empezaron a sentirse más fuertes porque nuevos grupos empezaban a cruzar el Danubio y empezaba a convertirse en una marea incontenible. Ya en el año 377 se libró la batalla de Axélices, también un poco más al sur de la población que hemos comentado antes de Marcianópolis.
Allí se produjo una masacre, pero no hubo un vencedor claro, pero sí dejó exhaustos a ambos bandos. Los campos de Tracia seguían siendo el escenario del pillaje, del miedo y la violencia. Pueblos enteros de la zona estaban arrasados. La autoridad romana se resquebrajaba. Solo una gran campaña imperial podría restaurar el orden. Fritigerno no se quedó quieto. Sabía que los romanos se estaban organizando, que sus ejércitos desde el este y del oeste podían unirse para aplastarlo. Tenía que moverse rápido. En ese tablero de ajedrez, él era una de las piezas, el líder de su pueblo, y no pretendía ser un vasallo de Roma, ni tan siquiera un federado. Lo que siguió fue la gran batalla de Adrianópolis, en el 378. Existió un plan de contraataque romano para intentar estabilizar la situación. El emperador de Occidente, Graciano, decidió partir con un poderoso ejército a auxiliar a su tío, pero esto fue aprovechado por otra tribu germánica de estos que os hemos dicho del norte, los alamanes, para incursionar en la Galia a comienzos del año 378. A pesar de ser rechazado, el clan de los letienses cruzó el Rin y Graciano debió dar media vuelta y guerrear contra ellos. Vemos que la situación era totalmente caótica. En la batalla de Argentovaria, los bárbaros terminaron aplastados por el emperador Graciano. Este evento comprobó a Graciano que estaba obligado a dejar un gran porcentaje de sus fuerzas en la Galia, reduciéndose así mucho la ayuda que podría llevar hasta el este. Durante su marcha, los romanos occidentales sufrieron una emboscada a manos de los alanos. Sí, los godos no eran la única amenaza al territorio romano. Hunos y alanos representaban también una amenaza y algunos estaban asaltando la frontera danubiana. Los cuados, los taifalos, los alamanes y los francos querían cruzar la frontera para refugiarse de los nómadas orientales, los hunos, y también aprovechar para saquear el débil pero muy rico imperio. Para empeorar la situación, los sasánidas solo podrían respetar el acuerdo que habían firmado si gran cantidad de tropas romanas, en preferencia las mejores, se quedaban en Armenia. Ante este enorme problema, los romanos necesitaban ganar tiempo para reunir un ejército poderoso. El comandante elegido para tal misión fue Sebastián, quien escogió 2000 hombres para llevar a cabo con ellos una exitosa campaña de guerrillas. Fijaros, el general romano conseguiría expulsar las partidas de godos de los alrededores de Adrianópolis, acabando con algunas, y las mantenía y las contenía en áreas restringidas. Valente ya tenía todo su ejército reunido en Melantias y entonces decidió marchar sobre Adrianópolis. Durante la marcha, Sebastián se unió al grueso de las tropas romanas que acampaban a las afueras de la ciudad. Al parecer, cuando Fritigerno se enteró, decidió intentar dar un rodeo y apoderarse de la población de Niké, pueblo que estaba entre Adrianópolis y Constantinopla. Si hubiera tenido éxito, podría dejar sin suministros al emperador. Hubiera cortado el cordón umbilical que unía la capital con la ciudad amurallada de Adrianópolis. El emperador se dio cuenta antes y se preparó para la batalla. Vamos a ver un poco cuáles eran las fuerzas enfrentadas. El núcleo de las fuerzas de combate del ejército romano eran las veteranas legiones Palatinae, apoyadas por los Auxiliae Palatinae y los Limitanei Comitatenses. Sin embargo, mientras la importancia de la caballería
seguía aumentando en el ejército imperial, el equipo y la disciplina de los infantes había decaído en calidad desde las épocas que conocemos como clásicas. Las armas y protecciones de cada soldado eran muy distintas. La conocida lorica segmentata que conocemos del periodo clásico había sido ya reemplazada en esta época por la cota de malla. La clásica espada, el gladius, que era una espada corta, había sido desplazada por la espata, que era una espada más larga de origen celta. También había sido sustituida la estocada, que era lo propio de las formaciones romanas, con el gladius, la espada corta, por el tajo, y la jabalina tradicional de los legionarios romanos, que se conocía como el pilum, ya había prácticamente desaparecido. Valente en esos momentos deja el tesoro imperial que estaba destinado a financiar la campaña a salvo en Adrianópolis y llama a sus principales lugartenientes a un consejo de guerra para resolver si se debía combatir o no. La fuerza en esos momentos que había agrupado Valente era superior a los 20.000 combatientes. Sin embargo, debía dejar una guarnición importante defendiendo la ciudad de Adrianópolis. El historiador británico Arnold Hugh Martins defendía la cifra de 60.000 romanos, aunque nos parece que se basaba en la Notitia Dignitatis, y al parecer la Notitia Dignitatis es un documento que está muy criticado porque habla de legiones y de grupos totalmente imaginarios. Por tanto, el tamaño del ejército de Valente habría que rebajarlo a eso, en torno a unos 20.000 hombres. Según los exploradores de las tropas romanas, la hueste goda no disponía de más de 10.000 guerreros, y era una buena oportunidad para acabar con los germanos antes de que se pudieran escapar. Sin embargo, Valente estaba dubitativo. Es posible que el emperador pudiera disponer entre 15.000 y 20.000 soldados para ir al campo de batalla, aunque probablemente la primera cifra se acercaba más a la realidad. Lo que desconocía el emperador era que gran parte de la caballería bárbara estaba pastando fuera de la vista de sus exploradores, con la ventaja de usar estribos, al contrario que la caballería romana. Los estribos permitían mejores apoyos en la monta del caballo y el impacto de la carga de caballería era mucho más determinante. También la otra posibilidad que se le abría a Valente era esperar a Graciano y su ejército, que posiblemente había conseguido reunir entre 15.000 a 20.000 hombres. Aunque no hubiera podido llevar la mayoría de las fronteras, todo apoyo le hubiera venido perfectamente. Conseguir esa ventaja de 2-1 le hubiera dado una posibilidad más clara de victoria. 2-1, 3-1. Graciano, el emperador de Occidente, había mandado mensajeros a su tío pidiéndole que tuviera paciencia. Sin embargo, el contingente que los seguía debía ser más limitado que esos 15.000 o 20.000 hombres. Valente sabía que, de esperarlo, tendría solo un pequeño apoyo militar, pero el precio de compartir la gloria de una victoria probablemente era superior a la espera. Finalmente primó la opinión de parte de sus generales y cortesanos y el César se decidió a atacar. Por su parte, el ejército germánico, los bárbaros tervingios, habían recolectado las armas de los romanos muertos a lo largo de estos enfrentamientos anteriores y se le habían unido numerosos contingentes de greutungos, alanos y hasta hunos, principalmente como caballería. Además contaban con gran cantidad de desertores, esclavos fugitivos y otros romanos incorporados a sus filas. En resumidas cuentas, la mayoría de los actores actuales cree que Fritigerno
contaba con entre 10.000 y 20.000 combatientes. El 9 de agosto del 378, Valente inició su marcha hacia el campamento de los godos desde Adrianópolis, llegando cerca de las 2 de la tarde, con sus tropas agotadas por recorrer en torno a unos 14 kilómetros bajo un sol ardiente, veraniego y mediterráneo. A pesar de dicho factor, ordenó a su ejército tomar posiciones para el combate, mientras la vanguardia y parte de la caballería formaban una pantalla. Los jinetes romanos se ubicaron en los flancos, mientras la infantería pesada y los auxiliares se desplegaron en el centro de la línea. Al contemplar esto, Fitigerno optó por intentar ganar tiempo, parlamentando mientras enviaba mensajeros a su caballería, que parece que por entonces estaba pastando. Un sacerdote fue enviado ante el emperador, pero fue devuelto a los germanos. Los bárbaros, ya conscientes de que tendrían que luchar, dejaron a sus familias tras las líneas defensivas de carromatos y salieron al campo abierto para luchar. Entretanto, Fritigerno intentó nuevamente ganar tiempo dialogando con el emperador, mientras que unidades de escaramuzadores romanos tanteaban sus posiciones para impedir ataques por sorpresa y descubrir posibles emboscadas y puntos débiles. Una de estas unidades, al mando de Casio y Bacurio, empezó el combate con el enemigo en el ala derecha de la línea romana. Pronto toda la caballería romana de dicho flanco se vio involucrada y acabó siendo rechazada. Para empeorar las cosas, para Valente, la caballería bárbara a cargo de Aleteo y Safras llegó en esos momentos, poniendo totalmente en fuga a los romanos. En esos momentos los tervingios se decidieron por atacar también a la infantería romana en el centro, aprovechando que ésta todavía no había terminado de desplegarse. Tras una lluvia de flechas y jabalinas, la moral de los romanos se empezó a derrumbar, y aunque los legionarios del ala izquierda consiguieron abrir una brecha entre sus enemigos en la línea, la caballería no había logrado desplegarse en ese ala izquierda y no pudieron aprovechar ese éxito. Cuando la caballería goda atacó ese sector del ejército romano, los jinetes imperiales lograron en principio hacerlos retroceder hasta la barricada de carromatos, pero como no contaban con el apoyo de las reservas de caballería, se produjo el caos y tuvieron que terminar huyendo. Fue entonces cuando comenzó el desastre. La caballería bárbara aprovechó para flanquear el centro de la línea romana y los legionarios y auxiliares que combatían a pie se vieron rodeados. Algunas unidades romanas rompieron filas y huyeron, siendo cazadas por los jinetes enemigos. Otras, como los veteranos Lanciari y Matiari, permanecieron firmes alrededor del César, hasta que, al parecer, una flecha, se dice, acabó con su vida. Otra versión del fin de Valente dice que sucedió en una pequeña granja cercana, donde pudo refugiarse, hasta que los godos le prendieron fuego y nunca apareció el cadáver. La derrota del ejército de Constantinopla costó la vida del emperador, de sus generales Sebastián y Trajano, a 35 tribunos y a 2/3 de su ejército, al menos unos 10.000 hombres. Graciano, enterado del destino de su tío, se dio la vuelta para defender su parte del imperio. Los godos aprovecharon inmediatamente para marchar contra Adrianópolis, deseosos de apoderarse del tesoro imperial, pero sus repetidos asaltos contra la guarnición local y los supervivientes fue totalmente infructuoso, aunque muchos romanos, incluyendo los candidati, la guardia personal de Valente, desertaron. Nunca
consiguieron los godos que les abrieran las puertas y Fritigerno se decidió por dirigirse hacia Perinto. Desde ahí se fue con sus tropas hasta Constantinopla, pero tras contemplar las sólidas defensas y sufrir una sangrienta salida de unidades de mercenarios defensores de la ciudad contra su campamento y viendo que estaba escaso de víveres, hizo que se dirigiera primero hacia Tracia y luego a Iliria y finalmente volvió a Dacia. Este respiro fue aprovechado por Graciano para imponer el orden en Constantinopla. La consecuencia de la aplastante derrota del Imperio Romano de Oriente fue que el trono vacante de Valente tuvo que ser cubierto por la decisión de su sobrino Graciano, que eligió a el hispano Flavio Teodosio, quien fue coronado en el 379 y que llegaría a ser conocido como Teodosio el Grande. Teodosio también adquiriría años más tarde el trono de Occidente. Teodosio dirigió personalmente una nueva campaña contra los godos que terminaría tras 2 años de luchas y negoció un pacto en el 382 con su nuevo jefe, otra vez Atanarico, que volvió a considerarlos federati en la zona de Moesia. De Fritigerno no sabemos más, no es mencionado ya por las fuentes. Probablemente habría muerto o perdido el liderazgo que ejercía entre los germanos. Aunque el nuevo pacto supuestamente devolvió la situación al status quo inicial, lo cierto es que ya nada volvía a ser igual. Tras Adrianópolis, los visigodos fueron plenamente conscientes de su fuerza y continuaron extorsionando a los romanos cada vez que les parecía conveniente. El que llegaría más lejos con esta política de extorsión sería Alarico I, que incluso aspiró a ocupar cargos importantes dentro del gobierno del Imperio de Oriente. Como no fueron resueltas sus demandas, sometió a los Balcanes a una nueva política de saqueos y llegó a entrar en Atenas y posteriormente conquistó Roma. Buscaba su cargo de Magister Militum, pero esto será otro capítulo de Historias sin Cuentos y Historia Imperial. Un saludo a todos, espero que os haya resultado de interés y esperar al próximo capítulo que vendrá la próxima semana. Si os ha interesado este vídeo, darle un like, hacer un comentario o suscribiros al canal. También podéis hacer las 3 cosas. Un saludo a todos.